bienvenido a nuestro canal. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de los días de viaje. ¿Qué vamos a ver hoy y a compartir con todos? En el video de hoy les vamos a mostrar dos tipos de avistajes de ballenas que hicimos en Puerto Madryn. Por un lado, un avistaje embarcado en Puerto Pirámides. Y por el otro lado, un avistaje desde la playa en El Doradillo, la zona... El área natural protegida El Doradillo, que está muy cerquita de Puerto Madryn. Primeramente les vamos a mostrar el avistaje embarcado. Seguidamente vamos a ver la opción del avistaje desde la playa. Y luego, a modo de conclusión, así que quédense hasta el final de este video, les vamos a decir cuál es la mejor forma de ver las ballenas. Así es, según nuestra experiencia de haber hecho las dos opciones, les vamos a comparar y ahí van a poder conocer cuál es la que nosotros elegimos y recomendamos. Bueno, disfrutar el video de hoy y como siempre acuérdense de dejarnos su me gusta, de apoyarnos con sus comentarios y de compartirlo con quien quieran. Así que vamos a disfrutar el video y recuerden que al final van a descubrir cuál es la mejor manera según los días de viaje. Estamos yendo, Abril. A ver las ballenas. Sí, bueno, ¿qué teníamos? Lo que queríamos ir. Queríamos. ¿Qué onda, vamos, Juli? Sí, estamos en un barco que lo pusimos esto y zanahorias para que no nos Para no ahogarse, cualquier cosa, ¿no? Sí. Y mamá nos trajo algo que es para el barco. Buenísimo. Queríamos hacer, pero nosotros queríamos hacer una embarcación en submarino. Entonces, como no pudimos, vamos a hacer otra embarcación. Claro, exactamente. Probablemente, como el mar está picado, dicen que el agua se pone turbia y no se llegan a ver por debajo las ballenas, así que nos cambiaron el semisumergible por la lancha tradicional. Igual muy ilusionados y emocionados con esta actividad. Vamos subiendo, por favor. Las mochilas debajo de los asientos abajo, por favor, Familia, todos ir tomando asientos, si no hay lugar en los costados en el medio. Bienvenido, gordo. ¿Y chicas, están contentas? Sí. ¡Qué bueno! Mamá, durante un año y medio vos vas a acompañar a esta cría. El primer año es en la zona de alimentación, 3.000 kilómetros de acá, sur de la Patagonia, periferia de las Malvinas, norte de la Antártida, donde lo va a llevar por primera vez a que él conozca a futuro dónde se va a ir a alimentar. En su regreso el primer año, lo va a traer nuevamente a este lugar y le va a enseñar dónde nació. Mira. Su bebé. ¿Y dónde va? Está acá abajo, está acá al lado. ¡Wow! Bebé ballena. Chicos del lado de ballena sentados, por favor, así le permiten ver a su compañero. Por favor, así le permiten ver a su compañero. Bueno, permiten ver a su compañero. ¿Querés acariciarnos también? Abril, ¿viste la cola? Mirá. Bebé ballena. ¡Wow! Hola. ¡Ay, Abril, la viste! ¿Viste, Juli, lo cerquita que está? Se pasa para el otro lado. Sigue navegando al lado nuestro, está mamá y su bebé. Y este comportamiento, chicos, como el que tuvimos recién, siempre hay que rescatar. Cualquier mamá con su cría tan pequeña de edad, ahí sale a respirar el bebé, optaría por huir de nuestra presencia. Fíjense que acá, madre y cría, nos permiten ir acompañándola al lado, navegando, sin representarle ningún peligro.
Miren cómo pone la cola arriba del lomo de mamá. Totalmente atravesado, ¿eh? Arriba del lomo de la madre. Tal cual nuestros pequeños, igual, ¿eh? Siempre buscando el contacto físico, siempre abrazando a mamá, subiéndosele encima, molestándola. Y teta y más teta. Sopa coco. Miren ahí la gaviota, ¿eh? Fíjense que ya mamá y cría ya tienen algunas lastimaduras. Sí, se nota. No vengas a molestar, gaviota. Salí acá. La gaviota molesta. Bueno, presten atención, esto no es nada bueno lo que ocurre, ¿eh? Fíjense, ¿eh? ¿Viste cómo la picoteó? Las ballenas pierden piel todos los días de su vida. Lo que hacían anteriormente las gaviotas. Miren lo que es esta mamá, chicos. Es gigante. Gigantesca esta mamá, ¿eh? Fíjense que no le gustó nada la presencia de la gaviota, no nuestra presencia. Bien. Si no hubiera aparecido. Miren, miren como que la colita la tiene manchadita. Sí, la vimos. Miren. Salí de ahí, gaviota. Atentos a mamá. Atentos. ¿Ven este mojadito que está acá en la punta? Miren, se pone de costado mamá, ya que tiene 6 mamas. ¿Y qué hace el bebé? Yo voy a seguir tomando teta de bebé, un poquito más. Una vez que nazca el otro lobito marino, automáticamente ya lo desteta. Bebitos nacidos en diciembre y enero. ¿Ven cómo toma la teta? Mirá, ¿ves? ¿Cómo está tomando la teta? Tranquila. Casi, ¿eh? Macho juvenil, todavía no llegaron los machos alfa, que son los primeros juveniles. Bueno, ¿me pedís, Dani, maniobra, por favor? Bueno, familias, espero que hayan disfrutado de la avistaje así como lo hemos hecho nosotros. En nombre de la tripulación, sigan disfrutando de Península Valdés y muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso, claro que sí, para nuestra fauna y compañeros y traductores, obvio. Vamos, Cita. Junio, julio, agosto, primera semana de septiembre, la segunda ronda. Bueno, estamos intentando llegar a la playa Las Canteras para ver si vemos alguna ballena desde la costa y el camino está terrible. Mirá cómo se sacude todo. Hay un serrucho impresionante, huele a tierra. Bueno, terrible. Ojalá que haya unas cuantas ballenas porque esto nos desarma todo. ¿Y chicas, vieron alguna ballena? Sí. Ay, yo estoy que no puedo creer. Esto es una belleza total. Estamos acá en la playa de Las Canteras. Antes de bajarnos del camión ya estábamos viendo. No. Es increíble. Allá al fondo se ve. No. Qué belleza. Estamos bastante cerca. La marea está baja. Así que... No. Estamos disfrutando. Increíble este lugar. La belleza. Ay, allá está. Qué magnífico. No me quiero imaginarla de más cerca. Ay, me muero. Mirá lo que es. No podemos creer, hay 3 ballenas enormes. Acá miren, al lado de la playa. Qué maravilla. No, acá está lo increíble.
Madryn. Tenemos el camión allá arriba, las nenas por acá jugando. Y por acá nos estamos tomando unos mates frente al mar y todo el tiempo nos pasan muy cerquita las ballenas. Hoy estuvimos desde la mañana, ya es la tarde, todo el día viendo ballenas. Les vamos a compartir las imágenes porque son increíbles lo cerquita que pasan las ballenas acá en Playa Las Canteras. Espectacular, es el lugar del mundo donde se ve más cerca desde la costa. Increíble. Es increíble lo cerca que están. Mirá, Dios mío, mirá lo que es eso. Ahí lo estoy filmando, mala calidad. Mirá, mirá, Abril, mirá la cola. Mirá la cola arriba de la mamá, ¿viste? Qué zarpado ese monstruo. Wow. Nuevo día en Playa Las Canteras. Estamos atrapados en este lugar con vista a las ballenas todo el día. Qué belleza, qué espectáculo increíble. Estamos felices de poder estar acá. Y bueno, ahí estamos recorriendo estas playas, caminando, viendo ballenas todo el tiempo. Y allá donde está ese grupo de personas hay un grupo grande de ballenas haciendo sus piruetas, así que hacia allá nos dirigimos. Miren qué belleza. El mar ahí está tranquilo. Hay grupitos de ballenas por todos lados. Muy cerquita de la costa, una belleza absoluta. ¿Sacaste? ¡Wow! ¡No! ¡Me está jodiendo! Chicas, miren eso. Dense vuelta, miren. Por favor. Miren, 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 por favor. Salí para allá, Abril. Que está como loquita otra acá. Acá, sí, acá, ahí, mirá, 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 mirá. Ahí está, ahí está. Sí. ¿Viste eso? Sí. Las dos al mismo tiempo saltaron. ¿Dónde está? Ahí, mirá, mirá, mirá. Qué espectáculo. Está buenísimo. Me abre la boca. 100 millones de fotos Sí. de la ballena pelea. Dale, dale, estate atenta. Estate atenta. Mirá, 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 mirá. Ahí va a saltar, va a saltar, Va a saltar. Tomó envión. El otro ángel va de nuevo.
Dale, te regalo un super salto. Prepárate. Mira, 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 mira. Bueno, ahora sí, luego de haber visto estos dos tipos de avistaje de ballenas, vamos a decir, para nuestro entender, para nuestras vivencias en realidad, y qué recomendación les hacemos a ustedes, cuál de las dos opciones nos parecen mejor en realidad, ¿no? Así es. Bueno, empezamos con lo que es el avistaje embarcado. En primer lugar, tienen que tener en cuenta que normalmente uno está en la zona de Puerto Madryn y tiene que llegar hasta Puerto Pirámides para hacer esta excursión, con lo cual, bueno, tiene que hacer un traslado y un ingreso a la península de Valdés, donde hay que pagar unos 1.300 pesos por adultos, esto es a octubre de 2022. Y después también considerar que la excursión tiene un costo que es bastante elevado, a octubre de 2022 son 15.000 pesos por adulto. Otra cosa que nosotros vemos, bueno, además de la inversión que uno tiene que hacer en este tipo de excursiones, es que es algo acotado en el tiempo, ¿no? Claro. Dura 1 hora y media. Y en ese tiempo es lo que uno puede llegar a ver o no ver, digamos, en función de lo que la naturaleza dicta en ese momento, porque dependemos, por supuesto, de las ballenas. La embarcación no las persigue ni las molesta, sino que se queda parada en la zona y espera que la ballena se acerque o no. Así que eso Claro. va a depender un poco del factor suerte. Otra cuestión es que también depende de las condiciones climáticas, ¿no? Puede llegar a ser que uno llegue a esta península de Valdés, haya pagado el ingreso a la península, tenga contratada la excursión, pero por condiciones climáticas se cancele Se cierra el puerto directamente. o se suspenda porque se cierra el puerto. Entonces eso también es algo que uno tiene que tener en cuenta, que puede haber una reprogramación, incluso una cancelación, dependiendo de las condiciones climáticas. Y bueno, algo que sí nos pareció que estaba muy bueno es que, como vieron en las imágenes, pudimos ver algunas ballenas muy cerquita, e incluso una choca con su cola el barco, muy cerquita, eso estaba muy bueno. Y bueno, y también el guía brinda muy buena información y aprendimos un Así montón es, del comportamiento de las ballenas durante lo que es la navegación. Así que bueno, ese es nuestro balance de lo que es la excursión embarcada. Y ahora les vamos a contar qué nos pareció el avistaje desde la playa. La otra alternativa es realizar un avistaje desde la playa. ¿Qué pasó? No. A diferencia del embarcado, este avistaje no tiene costo, es gratis. Nos tenemos que acercar en realidad simplemente hasta la zona del área protegida de Parque de El Doradillo. Sí, unos 15, 17 kilómetros desde Puerto Madryn. El camino, como vieron en el video, es tierra, tiene serrucho. Sí. Igual lo mantienen bastante bien. Nosotros lo recorrimos varias veces y en algunos momentos estaba mejor que en otros. Pero bueno, se hace muy cortito porque son poquitos kilómetros y el lugar es muy lindo. Tienen, digamos, un estacionamiento amplio. Y bueno, y como decía Cristian, no tiene ningún costo, así que eso está muy bueno. Si vas en motorhome, en realidad tenés la opción de poder quedarte allí en la playa, pernoctar en realidad y aprovechar todo el día para, nada, simplemente estar parado ahí en la playa y recorrer o ir al lado de las ballenas caminando a la orilla de la playa. Se ven muy cerquita, entonces, nada, simplemente tenés que esperar a que aparezcan allí y van a aparecer porque andan cantidad. Sí, la recomendación es ir cuando está la marea alta. Ustedes pueden consultar el horario en alguna página web como tablademareas.com. Y si no, también ahí con las personas encargadas del área natural protegida del Doradillo. Nosotros estuvimos avistando las ballenas mayormente en la playa Las Canteras, que es una playa de este área. Y bueno, ahí se pueden ver muy cerca, cuando la marea está alta mejor, más cerca todavía, porque las ballenas pueden acercarse más, pero la verdad es que las hemos visto en todos los horarios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hemos visto ballenas con distintos tipos de comportamientos, así que bueno, si uno va con tiempo y con paciencia, es una muy buena opción, creemos, el avistaje desde la playa.
Además, si se va con niños es muy entretenido porque los chicos juegan en la playa y se les pasa el tiempo volando entre que uno está horas y horas viendo las ballenas y a ver cuál nueva va a aparecer. Los niños se entretienen muchísimo en ese contexto de playa. Hay playas de arena, playas de piedras para que puedan jugar. Y también nos pareció que es algo muy respetuoso con su propio comportamiento natural y con su ambiente, ¿no? El hecho de poder avistar las ballenas sin intervenir absolutamente para nada. O sea, es totalmente respetuoso de su propio comportamiento y nos pareció que era realmente muy bueno y nos sentimos como muy conectados con la naturaleza en ese momento. Así que bueno, eso también nos gustó mucho. Y bueno, y si tuviéramos que recomendar uno, ¿cuál recomendamos nosotros? Y yo creo que gana por amplio margen en realidad y bajo nuestra circunstancia el avistaje desde la playa. En realidad porque durante todo el día tenemos la posibilidad de ver diferentes comportamientos de la ballena y allí nomás cerquita, digamos, vimos saltos, como les mostramos, vimos colas, vimos el ballenato arriba de la ballena. Sí, todo. Toda la variedad. De blanco, vimos, no sé, cuando respiran, se siente hasta el sonido de la respiración, si prestaron atención al video también se escucha. Realmente es una conexión con su comportamiento y estuvimos realmente días enteros ahí. Entonces, para nuestro modo de vivir la experiencia y de viajar, nos parece que es 100% recomendable el avistaje desde la playa. Entendemos que quizá para aquellos que van con poquito tiempo les resulta práctico tomar la excursión. De hecho, bueno, nosotros también lo hicimos porque queríamos vivenciarlo y está muy buena. Pero bueno, la idea es que si tuviéramos que elegir una forma, nos quedamos con el avistaje desde la playa por este tema de digamos, la amplia posibilidad en el tiempo de disfrutarlas, ¿no? De que están allí y nada, sin intervención, sin nada, aparecen y es lo más mágico que podemos vivir en realidad de eso. Exactamente. Sí, y es más, nos quedamos con ganas de quedarnos más días todavía, más tiempo y bueno, nada, seguir disfrutando, porque no nos cansamos de ver ballenas. Exactamente, así que bueno, es un destino al que seguramente vamos a volver. Nos pareció maravilloso, lo recomendamos muchísimo, así que bueno, ojalá que tengan la oportunidad de hacerlo. Nos encantaría que nos cuenten en los comentarios si les gustaría conocer este lugar, qué le parecieron a ustedes estas modalidades de avistaje, si ya han ido, y bueno, y también dejar sus recomendaciones para el resto de la gente si tienen otros tips para aportar. Así que bueno, esperamos sus comentarios. Y bueno, como siempre les agradecemos muchísimo el apoyo con su me gusta, compartiendo el video. Bueno, recuerden que pueden también apoyarnos un poco más si quieren, ingresando a cafecito.app/los días de viaje y contribuir con el equivalente a 1 litro de combustible para nosotros seguir viajando y mostrándoles estos lugares maravillosos. Y bueno, y nada más, no los aburrimos más y los esperamos como siempre en el nuevo video de los días de viaje el próximo domingo. Así es, nos vemos. Adiós. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bomberos.